Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por atender esta actividad del día de hoy. Muy bienvenidos a la lección inaugural del primer semestre de la Escuela de Estadística. Es un gusto para mí que el señor Ángelo y el señor Andrés hayan aceptado presentar este tema tan interesante relacionado con la construcción de indicadores para la toma de decisiones a nivel, bueno, nacional en los respectivos países. Muchas gracias por acompañarnos y a todos los asistentes también muchas gracias. Agradezco de manera especial a la Comisión de Asuntos Internacionales de la escuela, que es quien nos ayuda a coordinar este tipo de eventos, en especial a Alejandra, que es la coordinadora. Y bueno, le voy a ceder la palabra a Alejandra para que Alejandra nos continúe con la presentación de los expositores. Muchas gracias y que disfruten. Gracias, Erika. Y bueno, igual gracias a Ángelo y a Andrés por la charla que nos van a dar. Para contar un poquito la organización va a ser, bueno, primero Ángelo va a tener un espacio de aproximadamente unos 25 minutos. Y luego vamos a tener una sesión de consultas específicamente para la presentación de Ángelo y luego pasaríamos a la presentación de Andrés, igual con unos 10 minutos para consultas y al final hacemos pues una discusión o preguntas extra que hayan quedado para cualquiera de los dos expositores. Entonces comenzamos con Ángelo. Ángelo Kosubo es científico de datos de la Universidad de Chicago y es profesor adjunto de la Pontificia Universidad de Perú. Él hizo la licenciatura en esta misma universidad y tiene una maestría en análisis computacional y políticas públicas de la Universidad de Chicago. Actualmente es candidato a doctorado en el programa de encuestas y ciencias de datos de la Universidad de Maryland. Em, Ángelo ha trabajado para think tanks, organizaciones multilaterales y oficinas públicas peruanas. Actualmente forma parte del Comité de Asesores Técnicos de la Oficina de Estadística de Perú y es miembro del comité organizador de la Conferencia de Estimaciones en Áreas Pequeñas que se va a llevar a cabo este año en Lima. De nuevo, Ángelo, muchísimas gracias y te paso entonces el espacio. Gracias, muchas gracias, Alejandra, y gracias a la Escuela de Estadística, la Universidad de Costa Rica por la invitación. Solo una corrección, ya me volviste candidato, todavía no soy candidato, soy recién estudiante de doctorado, pero próximamente candidato, si todo sale bien. Voy a pasar a compartir mi pantalla y me avisan si la pueden ver bien y si me pueden escuchar bien. Con eso ya me Perfecto, empiezo a tomar. ambas Bien, cosas. entonces ya me empiezo a tomar tiempo para los 25 minutos que me han dado. Y muchas gracias, ¿no?, por la invitación. Este es lo que les voy a presentar hoy día, es un trabajo que hicimos dentro de la Comisión Consultiva de Pobreza. Esta es una comisión de expertos en medición de pobreza, en estadística, economía, etcétera, que se fundó en el año 2010 en el INEI, si mal no recuerdo, a la cual pertenezco y la cual busca generar mediciones robustas sobre pobreza y otros indicadores en el Perú, además de mejoras metodológicas, ¿no? Entonces, este mapa de vulnerabilidad que les voy a presentar hoy fue un trabajo que se hizo durante la pandemia del COVID-19. Lo hicimos durante el encierro, justamente. Fue un pedido de otras instituciones públicas hacia el INEI por generar un instrumento en una situación de emergencia nacional para poder mejorar la focalización de entrega de bonos y de víveres, etc., ¿no? Entonces les voy a contar cómo fue la experiencia y cómo realizamos esta medición. Bien, entonces, ¿cuáles son los objetivos en general de este mapa que nosotros hicimos y de la medición de la vulnerabilidad? La primera de ellas era cuantificar a esta población no pobre que está en riesgo de caer en pobreza monetaria, ¿sí? Entonces, estos son los denominados vulnerables en la literatura. Y estos vulnerables tienen normalmente características diferentes a los pobres y a los no vulnerables, denominados clase media, es decir, son los que están en medio de estos dos, y necesidades distintas. Por esas mismas razones, y eso fue uno de los requerimientos que se le hizo al INE, se necesitaba proporcionar información sobre ellos, características de ellos, ubicarlos en el territorio, sobre todo en este caso con los mapas, para diseñar políticas de prevención y focalización. En ese momento de la emergencia era sobre todo focalización y evitar que estos se vuelvan pobres, ¿no?, que caigan en la pobreza, esta categoría de vulnerables. Y con esto mismo también optimizar los recursos
según las necesidades de la población. Si bien este fue un ejercicio que se hizo durante la pandemia, llevar este indicador en áreas menores, este ya era un trabajo que veníamos haciendo en la Universidad Católica, que fue una extensión de mi trabajo original de tesis, y luego lo continuamos elaborando en el indicador de vulnerabilidad. Está publicado en un documento de trabajo con el profesor Javier Herrera. Este se volvió un indicador nacional oficial recién durante la pandemia, donde sale publicado el informe del INEI, y ahora ya es un indicador que puede ser encontrado en las bases de datos públicas del INEI, particularmente en la encuesta nacional de hogares, que es nuestra encuesta principal y la que mide la pobreza y condiciones de vida. Al final de la presentación les voy a dejar un link donde pueden bajar el informe con más detalles. Entonces quiero mostrarles un poco lo que pasaba en ese momento en el Perú, yendo algunos años hacia atrás, ¿no? Y por qué construir esto. Este es un gráfico que muestra la reducción, o bueno, la fluctuación de los cambios del PBI y la fluctuación de los cambios en pobreza. Entonces, lo que habíamos visto en esos años, después de un largo periodo de crecimiento en el Perú, denominado superciclo de los metales y el milagro peruano, fue una reducción de crecimiento en los últimos 3 años de este gráfico, del 16 al 18, que también pasaba en el 19, esencialmente empujado por crecimiento del sector primario solamente, mientras que la manufactura crecía muy poco, y con eso mismo una reducción muy modesta de la pobreza, ¿no? Que en los últimos años ya casi se vuelve no significativa. Entonces, las preguntas que nos hacemos ante estos y ante estas reducciones de pobreza es: ¿cuántos de estos pobres que salen definitivamente? Si ya no van a volver a caer a la pobreza con algún choque que los devuelva. ¿Y cuántos de ellos sí? De ellos, si pasa algún choque, pierden algún perceptor de ingresos en el hogar, hay algún desastre natural, o ocurre alguna pandemia, que es lo que nos pasó, una emergencia sanitaria en general, volverán a caer en la pobreza, volverán a la situación de pobreza, ¿no? Esos son los denominados vulnerables en la literatura. Entonces, un poco más para motivar el tema. Este tema de vulnerabilidad es un tema poco abordado en los estudios de condiciones de vida, que están sobre todo más centrados en la pobreza per se, no en la vulnerabilidad. Y este enfoque de corte transversal, de solo ver a los hogares en un momento en el tiempo, no nos dice realmente cuántos salieron de la pobreza, ¿sí? Porque los cambios en pobreza, al final, si nos comparamos un año a otro, al final lo que nos está mostrando es un saldo neto entre salidas y entradas. No sabemos si un mismo hogar salió o entró, si no vemos saldos netos agregados a los niveles geográficos que tengamos, entre salidas y entradas. Asimismo, la pobreza puede reducirse por creación de nuevos hogares, división de nuevos hogares no pobres, y no porque se estén mejorando las condiciones de vida en general, ¿no? En la actualidad, y para esos años también, no ha cambiado mucho hasta entonces, la focalización del Perú, la focalización de hogares, la que da programas sociales, era estática, y es estática sobre los pobres, y no toma en cuenta a los vulnerables, no toma en cuenta estos hogares que están en riesgo de caer en pobreza. Y esto hace que se excluya por definición a los pobres transitorios. En la literatura estos son definidos como aquellos hogares que no logran sostener su salida de pobreza, y los vamos a ver fluctuando arriba y abajo de las denominadas líneas de pobreza, ¿no? Esto nos trae lo que se llama el error de exclusión, ¿no? Y además de esto, sabemos que los vulnerables requieren de políticas públicas específicas. Sus características son distintas a las de hogares que están en condiciones de pobreza crónicas, críticas, ¿no? Y un poco para resaltar acá, este fue el primer mapa de vulnerabilidad en áreas menores en la región en su momento, y el primer mapa de áreas menores en la región que utilizaba técnicas de machine learning. Entonces, ¿qué pasó al inicio de la pandemia, que es el momento cuando se solicita el mapa de vulnerabilidad? La tasa de pobreza en el 2019 era de 20.2%, y en el 2020 saltó a 30.1%. Esto quiere decir que en el Perú la pobreza retrocedimos nuestros avances en pobreza casi 10 años, ¿no? Pasamos a tener una situación de pobreza muy similar a la que teníamos en el 2009, con 33.5% de pobres en el Perú. Algunas otras motivaciones de por qué es importante estudiar esto y por qué tener esto en la situación post-COVID. Acá les estoy mostrando unos gráficos Sankey de flujos de los hogares pobres, vulnerables y no vulnerables. Entonces, lo que vemos acá es que hay un gran número de transiciones negativas del 19 al 20, que era lo que esperábamos ver luego al analizar los datos, ¿no? Es decir, este era el segmento de los pobres, el segmento de los vulnerables y no vulnerables del 19, y estos hacia dónde se mueven en el 20. Lo que vemos es que el segmento de pobres aumenta, la columna de pobres es más grande, la columna de vulnerables es más grande, la columna de no vulnerables es más pequeña. Entonces, todas estas transiciones son transiciones negativas, ¿no? De no vulnerable a pobre,
y de vulnerable a pobre, así como de no vulnerable a vulnerable, ¿no? Todas estas son transiciones que podemos considerar negativas. Y estas son las que nos interesa más estudiar. ¿Quiénes son los nuevos pobres, ¿no? ¿Desde dónde están cayendo estos nuevos hogares hacia la pobreza? Lo que vamos a ver acá, si hacemos un zoom a estos nuevos pobres en el 2020, es que el 71% de estos nuevos pobres venían de la situación de vulnerabilidad. La mayoría de estos pobres, de estos hogares que se han vuelto pobres en el 2020 con la pandemia, eran hogares que eran vulnerables. No que estaban en situación de clase media, digamos, sino que estaban levemente por encima de las líneas de pobreza. Entonces, eso es una de las conclusiones que podemos ver con los datos post-pandémicos, ¿no? Además, ya habíamos visto en los momentos de construcción de la línea de vulnerabilidad de ejercicios previos que los hogares que se caen en la pobreza antes de caer no están muy lejos de esta línea. Es decir, no tienen una situación solvente y afianzada, sino que están levemente por encima de la pobreza, ¿no? Y esto lo vemos acá, esto está en términos de línea de pobreza. Entonces, los hogares no pobres que se vuelven pobres antes de caer a la pobreza están solamente 36% encima de la línea, y cuando se caen no caen tan profundamente tampoco, sino que caen a 0.8, 0.83 veces la línea de pobreza, ¿no? Entonces, sus caídas no son desde muy arriba y no son tan profundas. Entonces, es importante atenderlos antes de que caiga o sacarlos rápido de la pobreza para que no pierdan capacidad de capital humano. Entonces, muy brevemente sobre el concepto y la medición de vulnerabilidad. Hay distintos enfoques conceptuales y empíricos de cómo medir vulnerabilidad. La primera, podemos entender la vulnerabilidad como una baja utilidad esperada, un concepto de economía, de utilidad, y definir mediciones de utilidad con varios supuestos. Esto puede ser un poco complicado porque hay que definir qué es la utilidad y mediciones en utilidad. La vulnerabilidad también puede ser entendida como una exposición a riesgos no cubiertos, pero esto es un enfoque ex post, luego de que ocurre algún choque. Y el concepto que nosotros utilizamos, que es el de vulnerabilidad como riesgo ex ante al de caer en pobreza, ¿sí? Que nosotros queremos medirlos antes que se caigan en la pobreza. Es un enfoque dinámico propuesto por Dan Lang-Yu, Duta, López Calva, y Juárez, etcétera, que es el que tomamos. Y con esta motivación y un poco de introducción media larga, quiero pasar ya a la parte más técnica de cómo medimos la vulnerabilidad a la pobreza. Y la respuesta es que vamos a construir una línea de vulnerabilidad. Así como tenemos líneas de pobreza extrema, nosotros vamos a construir una línea de vulnerabilidad para medir a los vulnerables. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero empezamos con la parte descriptiva. En la parte descriptiva lo que vamos a hacer es utilizar matrices de transición. Las matrices de transición no es otra cosa que un arreglo, un cuadro de datos, como el que están viendo acá, donde nosotros vemos qué le pasa a los hogares al año siguiente. Para eso necesitamos encuestas de panel. Entonces, utilizamos la encuesta NAO, Encuesta Nacional de Hogares de Panel, para todos los años de entre 2007 y 2019, es decir, todos los paneles bianuales, 2007-2008, 2008-2009, así hasta 18-19, y vemos qué le pasan a estos hogares al siguiente año. ¿Se mantienen fuera de la pobreza, se mantienen en la pobreza o hacen alguna transición, negativa o positiva, ¿no? Y esto nos da esta tabla, que es una matriz de transición de todos estos años y los promedios de todos estos años, ¿no? Entonces, este punto de acá lo vamos a volver a ver. Yo voy a volver sobre esta tabla, esta matriz de transición, porque vamos a utilizar este valor de acá, el de 8.7. Este 8.7 es el porcentaje de pobres que se caen en promedio a la pobreza cada año en el Perú, entre todos estos años. Y ese valor lo vamos a utilizar para calcular la vulnerabilidad. Entonces vamos a básicamente intentar predecir quiénes tienen una probabilidad mayor que esta probabilidad incondicional de caerse en pobreza. Pero eso lo vamos a ver en los siguientes slides. Por ahora, este es un primer descriptivo que nos cuenta cómo son las transiciones de pobreza en el Perú y el agregado desde los años 2007-2019, que son los datos que utilizamos para el mapa de vulnerabilidad. Y la otra parte de la metodología es donde vamos a combinar distintas bases de datos. Entonces acá quiero presentarles las bases de datos antes de decirles cómo vamos a utilizar cada una de ellas. La primera de ellas es la NAO Panel, la Encuesta Nacional de Hogares, versión panel bianual, es decir, donde seguimos a cada hogar un año, por lo menos un año, y vamos a apilar todos estos paneles, 2007-2008, 2008-2009, hasta el 2018-2019, en una sola base de datos, apilada, de paneles bianuales, y estos paneles son definidos como aquellos hogares donde por lo menos uno de los miembros del hogar es el mismo en el siguiente.
Esta encuesta nacional de hogares incluye la medición de gastos y por lo tanto la medición de pobreza, la línea de pobreza, y lo que vamos a utilizar nosotros es el valor del gasto monetario, nosotros medimos la pobreza en gasto, del gasto monetario deflactado de manera espacial y temporalmente, todo a precios de Lima 2018, para poder hacer comparaciones espaciales y temporales con la misma base. ¿No? Y sobre esta vamos a utilizar evidentemente los factores de expansión, los sampling weights bianuales específicos de esta base, lo cual nos permite ponderar toda esta combinación de paneles y utilizar muchas transiciones para nuestra modelización. La segunda base que vamos a utilizar es la ENAO corte transversal apilada, es decir, la misma base anterior, pero ya no solamente los hogares panel, vamos a utilizar los hogares paneles y los no paneles. La encuesta nacional de hogares tiene un componente donde sigue a ciertos hogares, pero hay otros hogares que no se les sigue, porque son solamente de corte transversal. Entonces vamos a utilizar esa base más grande, de mayor tamaño, que es la ENAO corte transversal apilada, para los mismos años. Entonces, esta base tiene casi 500,000 de hogares en completa, 2007-2019, y sobre ella vamos a predecir la vulnerabilidad, la probabilidad de caída a la pobreza para todos los hogares. ¿Sí? Entonces, la primera base nos va a servir para calcular un modelo, la segunda base para predecir fuera de ese modelo y calcular una línea de vulnerabilidad en soles. Y con esa última línea de vulnerabilidad en soles lo vamos a llevar a nuestra última base de datos, que es el mapa de pobreza. Este mapa es un ejercicio que se hizo años previos con un método de estimación de áreas menores. Es un modelo a nivel de unidad, donde cada una de las filas del censo, es decir, todos los hogares del censo del Perú, tienen una columna asignada con una predicción del nivel de gasto. Entonces, lo que tenemos que hacer con esta base es llevar la línea de vulnerabilidad que hemos calculado a nuestra base del mapa de pobreza y con eso podemos descomponer la población exactamente en pobres, vulnerables y no pobres, llevando las tres líneas. Bien, entonces, eso es cómo vamos a utilizar las bases de datos. Y paso un poquito más a la metodología. Para la metodología utilizamos un método de Machine Learning, un método simple de Machine Learning, no queríamos complicarlo mucho en este momento porque tenía que haber varias aprobaciones técnicas que pasaran muy rápido, así que nos quedamos con un modelo lineal que se llama Lasso, pero hicimos las técnicas clásicas de preprocesamiento de esta literatura. Empezamos con el Feature Engineering, agregamos varias bases censales, otras encuestas agregadas a los niveles de inferencia respectivos, como la ENDES, la RENAMU, y así hicimos interacciones de múltiples variables, ¿no? Eliminamos los outliers, en realidad no los eliminamos, perdón, los winsorizamos, los reemplazamos por el percentil 99, y hicimos una selección de variables óptimas a través de ese método Lasso, ¿no? Y para los interesados en esta parte, hicimos una afinación de hiperparámetros con una búsqueda de grilla, y hicimos una validación cruzada con 10 dobleces, ¿no? Y todo esto, el nivel de unidad, donde hicimos el análisis era el hogar, y utilizamos más de 2.000 variables en este modelo, ¿no? Este es el modelo que utilizamos, es el modelo Lasso. Este modelo no es otra cosa que un modelo lineal con una regularización de tipo L1, como pueden ver. Y en la literatura esto se ha mostrado que tiene mucho mejor capacidad predictiva que un modelo lineal simple, pues aprovecha el trade-off sesgo-varianza para mejorar la predicción fuera de la muestra. Nosotros hicimos un paso extra y utilizamos un modelo que se llama Lasso adaptativo, donde los pesos son adaptativos, pero el modelo básicamente no cambia en su esencia. E hicimos varias pruebas para evitar under y overfitting con la cross-validación, el tune de hiperparámetros y separando la muestra en train y test para ver que no tengamos overfitting, ¿no? Alguna de las fortalezas de este modelo es que teníamos más de 2.000 variables y tenemos varias pruebas de sensibilidad para ver que el valor final de la línea de vulnerabilidad no se afectara por las decisiones metodológicas que estábamos tomando. Y con esto pasamos a calcular el modelo. Este modelo es el modelo del índice de vulnerabilidad. ¿Qué vamos a hacer acá? Predecir la caída de los hogares a la pobreza. Entonces, este es un ejercicio de predicción puramente, esto es más como un punto de precaución. No buscamos interpretar ninguno de los parámetros, solamente estamos buscando hacer una predicción de la variable de resultado, de la variable Y, ¿no? De esta variable de la izquierda. No hay ninguna interpretación causal correlacional que podamos hacer sobre los betas, sabemos que es un modelo sesgado y que no busca identificación de parámetros, sino predicción. Para esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la primera de las bases que les comentaba, la base de paneles bianuales apilados, donde tenemos más de 100.000 hogares. Primero pasamos a romper la muestra en 80-20, que es
clásico train test splitting de Machine Learning, y sobre eso predecimos la probabilidad de caída en pobreza. Como tenemos los paneles bianuales, es decir, nosotros seguimos a todos estos hogares, por lo menos un año, nosotros sabemos qué le va a pasar a cada hogar el siguiente año. Es como si pudiéramos ver el futuro de la variable dependiente. Nosotros sabemos si el hogar I el próximo año se va a volver pobre o no. Entonces, calculamos este modelo para todos nuestros hogares en año T, sabiendo qué le va a pasar a esos hogares en el año T más 1. ¿Sí? Entonces, como pueden ver acá, todas las variables están en año T, pero la variable de resultado está en T más 1. Nosotros sabemos qué le va a pasar el próximo año. Es decir, estamos prediciendo la probabilidad de caída. Y un poco de la notación que significa esto. Nuestra variable a la izquierda es una variable dicotómica igual a 1 si el hogar se vuelve pobre el siguiente año. Y estos son los vectores de variables que introducimos, diferentes tipos de variables, características de la vivienda, características del jefe del hogar, contexto geográfico, variables de la DHS peruana, la RENAMU, que es el registro de municipalidades, y información de choques sufridos por los miembros del hogar, y un efecto fijo anual para calcular fluctuaciones macroeconómicas, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a dar este modelo? Una variable p-hat, una variable de probabilidad predicha de caída en pobreza, y sobre esto aplicamos distintas métricas de sensibilidad, especificidad, el área bajo la curva ROC, dentro y fuera de la muestra, donde no encontramos ni under ni overfitting, tuvimos un buen fit. Todo esto está especificado en el informe final publicado por el INEGI. Bien, entonces con esto ya tenemos una probabilidad predicha para los hogares en los paneles bianuales. Ahora lo que queremos hacer es llevar esta probabilidad del espacio de la probabilidad al espacio de soles. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a estimar la línea de vulnerabilidad. Previamente habíamos estimado el índice de vulnerabilidad. Estamos hablando de probabilidades. Ahora queremos llevar esas probabilidades a soles, a dinero. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a utilizar la segunda base de datos, que es la ENAO de corte transversal apilado. Acá ya tenemos a todos los hogares de la Encuesta Nacional de Hogares, sean paneles o no. Y por eso tenemos una mucho mayor muestra, casi 400.000 hogares. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es predecir la variable caída de pobreza sobre todos estos hogares. ¿Sí? Ya tenemos el modelo entrenado del paso previo. Lo que vamos a hacer es llevarlo al siguiente paso y predecir fuera de la muestra. ¿Sí? Hay algunos hogares que están en la muestra, que la hemos utilizado para entrenar, pero la mayoría de estos hogares no están en la muestra. 300.000 de estos hogares no son paneles. Y con esto vamos a predecir para todos los hogares de la muestra, de panel, no panel y panel, es decir, todo el ENAO corte transversal, su probabilidad de caída. Entonces, todo el ENAO va a tener una probabilidad, todo hogar del ENAO va a tener una probabilidad de caída asignada. Y acá vamos a computar el valor de la línea de vulnerabilidad. Y es acá que les decía que yo iba a volver al punto previo. Vamos a utilizar el gasto de los hogares que tengan una probabilidad cercana a cierto umbral. Y ahora viene la discusión de cómo definimos ese umbral. Y ese umbral lo definimos con las recomendaciones de Cruces y coautores, que dice que nos basemos en evidencia empírica de las matrices de transición. Es decir, en las matrices de transición nosotros vemos que en promedio para todas estas matrices, 9% de los hogares se caía a la pobreza. Si nosotros calculamos que un hogar tiene una probabilidad de caída mayor al 9%, significa que es vulnerable. O significa que sus características y las variables que hemos incluido en el modelo lo están haciendo más vulnerable que incondicionalmente. Entonces utilizamos ese valor del 9% como valor de la línea de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, y sobre esto, claro, como no tenemos una predicción exacta del 9.0000, utilizamos una vecindad de más menos 1, que también la probamos con análisis de sensibilidad, y con esto calculamos la línea de vulnerabilidad en soles, que se calcula como el valor del gasto del hogar para aquellos hogares cuya probabilidad de caída predicha está entre 8 y 10%, ¿sí? Porque estamos calculándola alrededor del 9. Tomamos una vecindad a menos 1 más 1 y tenemos aquellos hogares con una probabilidad de caída entre 8 y 10%. Todos estos hogares los promediamos y obtenemos un valor en gastos que es la línea de vulnerabilidad al 9%. Esta línea está en soles constantes de Lima del 2019. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Llevar esta línea al mapa de pobreza y con eso podemos encontrar los niveles de vulnerabilidad en áreas menores. ¿Por qué y cómo tenemos una sola línea? En el Perú tenemos 42 líneas de pobreza de la Encuesta Nacional de Hogares que reflejan diferentes dominios, diferentes canastas de consumo, preferencias, etc. Nosotros elegimos tener una sola línea de vulnerabilidad a un solo dominio y valores de precios porque era más fácil de comunicar, era más fácil analizar la sensibilidad de una sola línea y nos permite combinar apilados de años y no tener distinciones de canastas base.
Esto también nos permite una descomposición exacta de la población en pobres extremos, pobres no extremos, vulnerables y no pobres no vulnerables. Y si fuese necesario, nos permite esa línea de vulnerabilidad abrirla en diversas líneas de vulnerabilidad, como se hace con la línea de pobreza. Pero decidimos comunicar una sola para facilitar su entendimiento, porque ya la metodología era bastante compleja. Entonces, esta línea ahora la llevamos a nuestra última base de datos, que es el mapa de pobreza. Y con eso podemos estimar la vulnerabilidad en áreas menores. Acá utilizamos el mapa de pobreza 2018. Como les decía, esto es un ejercicio que se hizo previamente. Es el censo, y donde hay una columna que viene de una estimación de área menor, donde se tiene un estimado del gasto del hogar. ¿Qué hacemos ahora? Emparejamos eso con la línea de pobreza y la línea de vulnerabilidad. Comparamos el gasto del hogar con esa línea de pobreza y la línea de vulnerabilidad. Si está debajo de la línea de pobreza es pobre, si está debajo de la línea de vulnerabilidad, pero por encima de la pobreza es vulnerable, y si está por encima de la línea de vulnerabilidad es no vulnerable, no pobre, denominados clase media. Entonces tenemos una descomposición exacta de la población y además tenemos una descomposición precisa de los vulnerables. Y dado que tenemos un censo, podemos hacer agregaciones a cualquier nivel deseado, luego de verificar la robustez, ¿no? Podemos agregar a nivel manzana, barrio, distrito, provincia, región. El nivel publicado por el INEI es el nivel de provincia. Y algunos de los resultados, ya a modo de cierre, y de mostrarles qué es lo que vimos al comparar los pobres y los vulnerables. Lo primero es que los hogares pobres y vulnerables no necesariamente están en las mismas áreas. Y como pueden ver acá, los mapas difieren. Y encontramos, de hecho, una relación cuadrática entre los hogares pobres y vulnerables, donde hay muchos pobres, no hay muchos vulnerables, viceversa, y hay algunos lugares donde se concentran los dos. Y estos además necesitan políticas públicas y herramientas de focalización distintas a los pobres y a los no vulnerables. Algunos de los resultados en cuanto a su caracterización. Encontramos que en el 2019 el 34% de la población era vulnerable, 20.2 ya sabemos que era pobre, y el 45% era no vulnerable. El nivel máximo alcanzado, 35% de ellos es primaria, y 18% de ellos es terciaria. Son más educados que los pobres, menos que los no vulnerables, por una brecha bastante considerable. Su sector de trabajo también difiere entre los tres grupos, y esto nos da, así como estas caracterizaciones, hemos publicado varias, donde nos muestran que esta población de vulnerables necesita ciertas políticas distintas y tiene unas características distintas a los otros dos grupos. Y con esto quiero terminar con unas observaciones finales, ya casi estoy en el tiempo, en los 25 minutos. La vulnerabilidad en general nos permite así visibilizar hogares que no son pobres en ese momento, pero que tienen alto riesgo de caer en pobreza. Y que es lo que vimos con el análisis de flujos de los gráficos Anki, que ocurrió tras la pandemia. El 70% de los nuevos pobres fueron vulnerables. La vulnerabilidad está altamente relacionada a políticas preventivas, ¿no? Podemos, y esto lo hemos estudiado en papers anteriores, seguros contra shocks, factores estructurales de inestabilidad económica pueden ser atendidos por políticas, ¿no? El perfil de los vulnerables difiere del de los no vulnerables y el de los no pobres, ¿no? Como les mostraba en unos cuantos gráficos. Por eso es relevante distinguir sus necesidades, pensar en políticas diseñadas para ellos, y el índice de vulnerabilidad es una herramienta justamente para eso, para poder medir de forma sostenible, porque este índice lo podemos seguir repitiendo y seguir midiendo con los siguientes censos y mapas de pobreza en el país. Y se puede extender a otros países, a otras situaciones que tengan bases de datos similares. Y ahora el índice de vulnerabilidad forma parte de uno de los indicadores permanentes oficiales para la definición de políticas públicas en el Perú. El mapa de vulnerabilidad a nivel pobreza, entonces, es una herramienta de política que complementa al mapa de pobreza, no lo reemplaza, ¿no? Entonces, permite además al hacedor de política tener un enfoque territorial donde se considere el bienestar y no solamente la pobreza, sino un nivel más, que es la vulnerabilidad, y considerando la heterogeneidad espacial. Y con esto quiero resaltar de nuevo que el 71% de los pobres que se cayeron en el 2020 con la pandemia, de los nuevos pobres, eran vulnerables, ¿no? Entonces, nosotros ya sabíamos quiénes eran estos hogares vulnerables desde el 2019. Nosotros tal vez pudiésemos haber hecho algo desde la política pública para evitar su caída y no tener unos aumentos de pobreza tan grandes como vimos, ¿no? Prevenir, y esto es una discusión en la literatura, prevenir una transición negativa, es decir, una caída de la pobreza, puede ser más costo efectivo que políticas de alivio a la pobreza. Es decir, evitar que un hogar entre en situación de pobreza de cualquier forma evita que estos hogares sufran pérdida de capital humano. Y esto a la larga resulta más costo efectivo en muchas situaciones que dejar que caigan y luego sacarlos de la pobreza.
Además que una vez que hogares caen en la pobreza, pueden entrar dinámicas de trampas de pobreza, lo cual lo hace más complicado. Y la focalización, entonces, debe incorporar, creemos, el aspecto dinámico de la pobreza por toda esta motivación y esta presentación que les he mostrado. Y debemos diseñar políticas públicas adaptadas a la necesidad, no solamente de los pobres, sino también de los vulnerables. Es decir, prevenir la pobreza para luego no tener que aliviarla luego, ¿sí? Entonces, muchas gracias y perdón por los 2 minutos que me pasé. Les dejo acá el link al informe del mapa de vulnerabilidad, en caso quieran revisarlo, y muchas gracias de nuevo por la invitación. Excelente, Ángelo, súper interesante. Bueno, aprovecho de una vez para ver si alguien tiene preguntas. Diana solo tenía en el chat que preguntó por la exposición, por la grabación, perdón. Entonces, sí, nosotros usualmente lo que hacemos es luego subir la grabación. Y mientras, no sé, si alguien tiene dudas, yo creo que como puse ahora lo del mute en el micrófono, entonces no sé si no pueden hacerlas por medio del chat. Y mientras tanto, yo aprovecho Tal vez puedan levantar la mano también, creo. o pueden levantar la mano, sí. Vamos a ver. Y entonces, bueno, Erika tiene la mano levantada, pero Erika sí puede comentar. Sí, gracias. Muchas gracias por la exposición muy clara. Yo solamente tengo una duda con respecto, bueno, es que como no conozco muy bien, ¿verdad?, la realidad de Perú. Usted dijo que había una línea de pobreza única, ¿verdad?, para todo el país. Esa línea, ¿cómo la actualizan año a año o llevan, digamos, el costo a un año base? O esa fue la única parte en la que me quedó un poco de duda. Gracias. Tenemos 42 líneas de pobreza que buscan capturar la heterogeneidad de dominios y dos cosas, no solamente dominios, sino cambios en los precios relativos. El INEGI hace encuestas dentro de los mercados de abastos y mercados mayoristas, supermercados, para actualizar las canastas de precios, además de preferencias específicas sobre las canastas de bienes. Entonces, por eso tenemos 42 líneas de pobreza, que buscan reflejar el mismo nivel de bienestar con algún cambio en potencial en el nivel de soles, en el nivel monetario, pero al mismo nivel de bienestar. Y todas estas líneas se pueden combinar a un solo nivel y tener una sola línea así. Pero hay que deflactar todos estos gastos, espacial, temporal, y por todos estos ajustes, y con lo cual se puede obtener la cifra que tenemos, que es la cifra de pobreza nacional, ¿no? Pero si entran a la base de datos del ENAO, que de hecho es pública, está en la página del INEGI, van a encontrar que es una sola variable, que es la línea de pobreza, pero tiene distintos valores según dónde esté ubicado el hogar. Ok, gracias, Ángelo. No sé si Gracias. hay alguna otra duda. Yo tenía una duda. Bueno, Mayra. Mayra, ¿puede intentar activar su micrófono? ¿O no? Hola, mucho Sí. gusto. Gran presentación. Una consulta para Ángelo. ¿Se trabajó tal vez con las variables o fórmulas? Hay como unas variables de la encuesta NAO que se refiere a necesidades insatisfechas. ¿Se consideró ellas tal vez también para el mapa de vulnerabilidad? ¿O solo ha sido un criterio de preguntas justamente vinculadas al poder adquisitivo? También, por otro lado, hay como que unas preguntas vinculadas a las condicionantes de factores de riesgo, ¿no? Para poder incrementar la posibilidad de vulnerabilidad. ¿Esas también se están considerando para este análisis o no? O sea, el conjunto de variables que utilizamos, lo utilizamos en la predicción de la probabilidad de caída. La probabilidad de caída es solo una única variable, que son las transiciones de pobreza monetaria. Entonces, las NBIs, en tanto como información, pueden entrar en el algoritmo. Son 2.500 variables, no me acuerdo exactamente todas, pero el algoritmo elige, el algoritmo de Machine Learning elige las mejores predictoras. Entonces, nosotros predecimos el espacio de predicción es la probabilidad de caída en pobreza monetaria.
Y las variables que tú puedes incluir pueden estar las variables de NBI, pueden estar los factores de riesgo, etc. O sea, todas estas pueden entrar como factores de predicción. Pero al final lo que tú buscas predecir es una única variable. Entonces, esa única variable que predecimos, la Y, el outcome, es la probabilidad de caída en pobreza monetaria, que es el indicador oficial nacional de pobreza del Perú. Excelente, gracias. No sé Muchas si gracias. Andrés. Gracias, Alejandra. Me adelantó mi presentación. Ángelo, mucho gusto. Quería hacerte una consulta. No me quedó claro si la medida de vulnerabilidad que ahora están calculando la está utilizando el Instituto de Estadísticas Oficial de Perú para calcular y contabilizar cuántos son y tener una idea de la magnitud, pero no la están usando aún oficialmente las instituciones que se encargan formalmente de la entrega de beneficios sociales, porque ellos recolectan la información a través de sus registros administrativos y definen quién es pobre y quién no es pobre, a veces con medidas distintas de lo que nos genera la propia ENAO de nuestros países. Entonces, nada más para tener claro si ya Centron que existió o de momento se está quedando solo del lado del Instituto de Estadística. Sí, el instituto ya la publicó como una medición nacional oficial. De hecho, si descargas las últimas encuestas nacionales de hogares desde el 2020 en adelante, ya viene construida, además, ¿no? Entonces, no solamente la tienes en versión mapa de pobreza para el 2018, sino que viene todos los años. Viene la variable pobreza y viene la variable vulnerabilidad y la de pobreza extrema. Entonces, lo que se está buscando ahora es que esta sea incluida dentro de los mecanismos de focalización. Básicamente, que son, o sea, hay distintos mecanismos de focalización para ciertos sectores. El más importante es el que tiene el MIDI, ¿no? El Sistema Nacional de Focalización, que es el del Ministerio de Inclusión y Desarrollo, ¿no? De Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces, esto fue un pedido, además, durante la pandemia para hacer el bono, la transferencia de canastas y cash transfers, ¿no? Entonces ahí se utilizó también. A la fecha no estoy tan seguro si se han actualizado los últimos algoritmos de focalización, cambian cada ciertos años, pero esta parte es, digamos, el indicador está construido y es disponible para los policymakers de utilizarlo. Súper, y yo creo que por ahí va la pregunta que está en el chat de Rodmel, que dice un trabajo muy interesante. Mi consulta sería con respecto al uso que el gobierno del Perú le puede dar para realizar políticas públicas que ayuden a la población en línea de vulnerabilidad y pobreza. O sea, si el gobierno o el ente de estadística del Perú ve la importancia de este trabajo para las predicciones y soluciones a las problemáticas, pero creo que es relacionado con lo que exactamente le acabas de contestar, Andrés. Sí, si no hay más dudas, yo quería, antes de pasar a las Andrés, yo quería preguntar, no sé si me perdí un poquito, pero ¿por qué no hacen, o sea, por qué hacen la estimación de la probabilidad de caer en vulnerabilidad y no directamente la de ingreso? O sea, por qué no predicen de una vez el ingreso, o sea, en soles, para decir si uno es vulnerable o no? Porque no sabes el nivel de ingresos o de gastos que tiene alguien vulnerable. Primero tienes que definir quién es vulnerable. Entonces, yo necesito saber quiénes son vulnerables. Para definir quiénes son vulnerables, necesito saber quiénes están alrededor del umbral del 9%. ¿No? Entonces, Listo, y ese es el sí, umbral por recomendación de cruces y tal. Hay otra gente que utiliza otros umbrales que son, digamos, más teóricos, etcétera, ¿no? Pero primero yo no sé quiénes son los vulnerables. Entonces, primero tengo que definir un punto de corte, ¿no? Entonces, tengo que decir, los que están debajo de esta línea y por encima de la línea de pobreza van a ser los vulnerables. Pero para calcular esa vulnerabilidad, tengo que calcular una probabilidad primero. Porque yo claro, no tengo, o sea, si calculo sobre los gastos, yo no sé quiénes se van a caer o no todavía. Porque, y si claro. solamente me quedo con los que se caen, estoy perdiendo a los que, siendo vulnerables, de alguna forma no se cayeron, ¿no? Y estaría cometiendo esa selección. Entonces, por eso necesitamos esos dos pasos. Entiendo, gracias. Erika. Sí, gracias. A raíz de la consulta de Alejandra, cuando ustedes estiman la probabilidad, bueno, yo vi ahí que usted puso que usaban distintos indicadores para valorar eso, como curva ROC, sensibilidad, etcétera. ¿Y cuál es el estándar de oro que utilizan para la comparación? ¿A qué te refieres con estándar de oro? O sea, comparación con Ok, ustedes estiman la probabilidad de caer en pobreza, ¿verdad? Con un modelo.
Sí. Pero para valorarlo, no sé si, digamos, a través del seguimiento del tiempo tiene un estándar de oro que diga si efectivamente es pobre o no es pobre. No sé si entiendo bien tu pregunta, pero nosotros sabemos hogares pobres y quiénes no. Y sabemos quiénes se van a caer el próximo año. Con el modelo, además, hacemos una predicción y podemos ver que también le está acertando el modelo, porque tenemos la información del siguiente año. Como si viéramos el futuro del siguiente año de los hogares paneles. Y con eso podemos calcular especificidad, Ok, sensibilidad, ROX y pero demás. tienen entonces una medida, o digamos, objetiva, entre comillas, que les dice quién es pobre y quién no es pobre. No solo la que Pero esa van a es la ver. línea de pobreza, ¿no? Esa O es sea, la la línea línea. de pobreza Contra nos la dice quién línea es pobre y quién no. ustedes, ajá, contra la línea hacen eso. Ok, perfecto. Gracias. Listo. No sé si hay más dudas y si no, igual podemos verlas al final, si acaso quedaron pendientes. Entonces le doy el pase a Andrés. No sé si está por aquí, si Sí, puede claro. proyectar. Buenísimo. Entonces, bueno, Andrés nos va a comentar sobre el caso Costa Rica. Andrés es licenciado en Economía, es máster en Estadística, también es docente en nuestro posgrado en la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica y trabaja como investigador en el Consejo de Promoción de la Competitividad. Andrés, adelante. Gracias, Ale. Porfa, me confirma nada más que estén viendo la pantalla. Sí, perfecto. Ok, voy a hacerlo grande y comienzo. No, muchas gracias por la invitación. Em, me, me, me gusta mucho poder estar acá comentándoles de este tema por dos razones principales. Uno, porque recientemente publicamos el Índice de Competitividad Nacional desde el Consejo de Promoción de la Competitividad en su tercera versión, que ya casi les voy a explicar en más detalle de qué trata. Y otro porque precisamente combina una de las técnicas de análisis estadístico multivariado más robustas para poder analizar la medición de factores o constructos latentes que están presentes en la medición, en la construcción de la mayoría de índices que se generan tanto a nivel nacional territorial como a nivel internacional. Muchos índices que existen preparados por la OCDE, por el Fondo Monetario Internacional, por el Foro Económico Mundial. Y pues acá les voy a presentar el caso particular de este índice de competitividad nacional que elaboramos desde el Consejo de Promoción de la Competitividad, que estoy altamente seguro que la mayoría no nos tiene bien referenciados. Entonces les comento que somos un centro de pensamiento del sector privado. Está conformado por empresas del sector privado que tienen la intención de poder colaborar con el sector público de Costa Rica en la elaboración de insumos que permitan mejorar la política pública con el objetivo de largo plazo de mejorar la competitividad del país y el bienestar general de la población. Y uno de los productos que trabajamos desde el índice de competitividad es el índice de competitividad nacional que presentamos por primera vez en el año 2021, su segunda versión en 2022 y la tercera recientemente en diciembre del 2023. Para tratar de aprovechar el tiempo, voy a comentarles muy rápidamente el marco referencial del cual nos basamos, el índice de competitividad nacional nuestro, parte del índice de competitividad global que estableció el Foro Económico Mundial cerca del año 2004 y que viene replicando para comparar los niveles de competitividad de todos los países del globo con base en la metodología que venían utilizando hasta el año 2018 y luego en el año 2018 hicieron una actualización. ¿Verdad? Porque no es lo mismo lo que se entendía por competitividad al inicio del 2000. Aquí les estoy presentando una línea de tiempo que muestra más o menos cómo ha ido cambiando ese concepto de competitividad y que en el año 2018 tuvo un nuevo cambio que el Foro Económico Mundial le denominó el Índice de Competitividad Global 4.0, porque ya toma factores que antes no eran considerados, vinculados a resiliencia, vinculados a inteligencia artificial, a desarrollo institucional con base en evidencia y muchos otros factores que nosotros, aprovechando la coyuntura, pues tratamos de replicar para el caso de Costa Rica. Con esta definición que les estoy presentando de lo que vamos a entender por competitividad, que es el conjunto de instituciones, políticas y factores que crean las condiciones para desarrollar potenciar economía, mejorar calidad de vida, la productividad y la sostenibilidad. En general, lo que reconocemos por competitividad son todos aquellos factores que en un territorio particular logran potenciar no solo las empresas, el comercio, sino también las personas. Entonces, que por supuesto tiene que haber un balance entre crecimiento económico, crecimiento social, bienestar y progreso social, que son conceptos altamente relacionados con el de competitividad.
Ya en la práctica, ¿cómo definimos competitividad? Es lo que les quiero presentar hoy, sobre lo que me voy a centrar. Es una estructura jerárquica a través de la cual nosotros tratamos de incluir indicadores que tienen, por supuesto, relación directa con el concepto de competitividad. ¿Con base en qué? Con base en lo que la evidencia empírica y la literatura dice que son los factores que están relacionados con competitividad, que esa parte, digamos, fue la que nos tomó más tiempo cuando diseñamos el índice en el año 2021, precisamente porque no toda variable que pareciera que podría mejorar la competitividad efectivamente está relacionado con el marco teórico de la competitividad, y pues eso había que tenerlo presente, perdón. Entonces, dentro de ese concepto de competitividad, nosotros lo aterrizamos en una segunda escala de factores, que son estas 6 cajitas que ven acá, que les denominamos pilares. Nuestro índice tiene 6 pilares que evalúan la calidad de las instituciones, de los territorios, la calidad de la infraestructura, la calidad de la adopción y el nivel de adopción de las tecnologías de información y comunicación, el nivel de salud de la población y el nivel de habilidades y competencias de la población de ese territorio, que ambos conceptos es lo que configura el concepto de capital humano a nivel global. Y, por supuesto, algunos indicadores vinculados a dinamismo económico de algunos sectores particulares que dinamizan y potencian las economías de los territorios. Que, por si no lo mencioné, por cierto, este es un índice de competitividad nacional con desagregación cantonal. Es un índice que calculamos para todos y cada uno de los 82 cantones del país. Ya ahora 84, pero de momento las versiones que hemos publicado se basan en los 82 cantones sobre los cuales habían datos disponibles. Pero además, estos 6 pilares, que son factores, que son constructos que estamos tratando de medir, los aproximamos a través de otros factores de orden inferior que denominamos dimensiones. El índice entonces tiene 29 dimensiones que tienen el mismo objetivo de tratar de poder capturar la esencia de lo que buscamos medir con base en el factor principal. Por ejemplo, si estamos hablando de calidad de las instituciones, que es el pilar número 1 del índice, pues esto lo aproximamos de acuerdo con la teoría, con indicadores que revelen información sobre los niveles de seguridad e inseguridad de los territorios, el capital social y la participación de las personas en los procesos democráticos y los que ejercen las municipalidades, y varios indicadores que tienen que ver con la gestión de las propias municipalidades, del gobierno local, como el nivel de transformación digital, el uso de, por ejemplo, de tecnologías digitales para ofrecer servicios a la ciudadanía, los tiempos que tardan para entregar trámites, los trámites más importantes que ofrecen tanto a ciudadanía como a empresas de sus territorios, el nivel de transparencia de las municipalidades, cómo administran los recursos presupuestarios y qué tanto están comprometidos con la sostenibilidad. Por ejemplo, entonces son esos 7 factores, esas 7 dimensiones, las que conforman el primer pilar, que es el de instituciones. Si nos vamos un poco a la derecha, por ejemplo, en habilidades y competencias, verán que ahí tenemos 6 factores, 3 vinculados a habilidades y competencias de las personas que ya están en el mercado laboral, el nivel de escolaridad, el nivel de competencias técnicas y de competencias en ciencia y tecnología, es decir, que tantas de las personas que ya están hoy en el mercado laboral tienen acceso o tuvieron la oportunidad de acceder a educación que les diera estas competencias técnicas y competencias en estudios universitarios. Y, por supuesto, para personas que están todavía en el sistema educativo, los distintos niveles que todavía tenemos en el país de desigualdad en cuanto a cobertura educativa, acceso a la malla curricular que en teoría deberían ofrecer los centros educativos, es decir, quienes reciben inglés, quienes no, quienes reciben informática educativa, quienes no, y, por supuesto, un factor denominado competencias básicas, que lo que trata de aproximar es, dado todo lo anterior, cómo salen del sistema, quienes salen con un mayor nivel de competencia básica de acuerdo con lo que hasta el momento en Costa Rica se ha medido como pruebas nacionales estandarizadas en los distintos niveles educativos. Entonces, acá les comento algunos, pero en general tenemos 29 dimensiones. Pueden ver en el caso de dinamismo económico, por ejemplo, que tenemos temas vinculados a encadenamientos productivos, que tanto comercian los cantones unos con otros en relación de compra y venta en el sector formal de la economía, el nivel de producción, el Producto Interno Bruto per cápita, por ejemplo, por cantón, el nivel de exportaciones que salen de cada territorio y qué tanto se mueve el sector constructivo, las diferencias en calidad del sector eléctrico, tanto en tarifas como en calidad del servicio, el flujo del servicio eléctrico, e indicadores vinculados al sector laboral como desempleo, brechas de género y algunos otros sobre los cuales estamos midiendo estos factores que tienen en última instancia relación con el concepto primario, que es la competitividad.
Y estas 29 dimensiones, a su vez, son medidas por indicadores, algunos de los cuales ya les comenté. Por ejemplo, si ven el pilar 1 que se llama instituciones y la dimensión primera que se llama seguridad, bueno, esta tiene 6 indicadores. Tasa de homicidio, tasa de robos, tasa de asaltos, tasa de hurtos, ¿verdad? Indicadores vinculados a ese concepto, a ese factor que estamos tratando de medir a esa escala. Por ejemplo, en el pilar 2 que dice infraestructura, el que se llama infraestructura de transporte, que tiene 4 indicadores. Algunos son el porcentaje de carreteras de la red vial cantonal que están en buen estado, el nivel de inversión que realizan las municipalidades para darle mantenimiento a esas carreteras, el porcentaje de puentes de la red vial cantonal también que se encuentran en buen estado, e incluso qué tanto se fiscalizan las obras que se ejecutan por parte de los gobiernos locales en este caso. Y así sucesivamente. En total tenemos 132 indicadores en nuestra última versión del índice de competitividad, y que todos además provienen de fuentes de información robustas y oficiales, especialmente del sector público. Vean que, por ejemplo, de la Contraloría General de la República obtenemos datos para calcular 26 de los 132 indicadores, del Programa Estado de la Nación 17, del Ministerio de Educación Pública 17 o de la Superintendencia de Telecomunicaciones 17, incluso del CINERUVE, del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, que es por cierto, relacionado con la presentación anterior, la base de datos, digamos, de pobreza del país, donde se calculan esos niveles de pobreza extrema, pobreza no extrema y vulnerabilidad. Bueno, de ahí también obtenemos información rica, muy importante, porque es prácticamente un censo de toda la población que permite alimentar y actualizar los datos para algunos de los indicadores que estamos utilizando en el índice de competitividad nacional. Hasta acá lo que hice fue adelantarme un poco para que tuvieran una noción de qué es el índice de competitividad, qué es la competitividad, más o menos cómo es que lo estamos definiendo y cuál es el tipo de indicadores que estamos utilizando. Todos son factores que están vinculados entonces directamente a competitividad. Por ejemplo, no tenemos un indicador de pobreza, que ya existe la pobreza a nivel cantonal para poder calcularla. ¿Por qué? Porque la pobreza no es un factor que sea determinante de la competitividad en el largo plazo. La pobreza está más vinculado a desarrollo social, progreso social y algunos otros índices que ya existen en el país, por ejemplo. Y así hay algunos otros factores que ¿verdad? Siempre nos preguntan por qué no están. Bueno, de nuevo, nuestro marco teórico, nuestro marco de referencia y con evidencia empírica nos delimitó cuál era el marco de acción de los factores y los indicadores que podíamos tratar de incluir en el índice. Y desde que lo diseñamos en el 2021, por supuesto, ese proceso de creación no fue sencillo, no fue que definiendo cuáles eran los pilares y las dimensiones, fue sencillo acceder a los datos, ni fue sencillo definir cómo iban a generarse los indicadores, ni cuáles entraban, cuáles no entraban. Ese tema tomó bastante tiempo hasta que pudimos llegar a la etapa de validación, que es la que les voy a presentar muy brevemente acá seguidamente y que es el interés de la charla. Porque la validación tiene que ver con, está bien, tenés tu marco de referencia, sabes lo que dice la teoría que es la competitividad, encontraste algunos datos que pareciera que te pueden aportar a medir esos factores en educación, en salud, en acceso a tecnologías de información y comunicación, y ahora sigue ver si el modelo efectivamente está midiendo lo que estamos hipotetizando que tiene que medir, que es la competitividad. Y eso lo hacemos mediante técnicas de análisis factorial, en particular de análisis factorial confirmatorio. ¿Por qué? Porque si se fijan bien con este diagrama que les estoy poniendo acá, el modelo que estamos presentando en este índice, y así lo es para prácticamente la mayoría de índices compuestos que existen a nivel nacional e internacional, tienen una estructura factorial jerárquica. Y esto lo que quiere decir es que hay un constructo de orden superior que a su vez es medido por constructos que están en un orden inferior a este y que a su vez podrían estar medidos por otros constructos que son todavía de un orden más inferior. Y eso es lo que tenemos en el índice. Si ven, la competitividad es el constructo, el factor de orden superior, que aproximamos a través de los 6 pilares, los constructos de segundo orden, que a su vez cada uno de ellos son medidos por un constructo de tercer orden, que son las 29 dimensiones que les acabo de mencionar, y que a su vez cada una de estas 29 dimensiones, ahora sí, es medida en la jerga del modelo de medición del factorial confirmatorio con las variables manifiestas o con las variables indicadores, que son esos 132 indicadores que logramos construir para este índice. Entonces, dado que tiene la forma precisa para poder hacer la evaluación mediante métodos confirmatorios, efectivamente lo que utilizamos es la estructura de análisis factorial, la técnica de análisis factorial confirmatorio para evaluar el modelo como un todo.
empezando por sus partes, ¿verdad? Porque si vieron bien, el diagrama anterior es bastante grande y todavía abajo me faltó meter, digamos, las cajitas, los cuadritos de los 132 indicadores. Ya el diagrama hubiera sido un poco más complicado de comprender. Pero acá, por ejemplo, si saco solo el pilar de acceso a tecnologías de información y la comunicación, que es el que está arriba, que es uno de los que determina la competitividad, y ven sus cinco dimensiones que están por debajo, que son la calidad de las redes de Internet móvil, la calidad de las redes de telefonía móvil, el acceso a las redes de Internet fijo en los territorios, el acceso a tecnologías de información y comunicación en hogares y en los centros educativos del país. Digamos, esas son las 5 dimensiones a través de las cuales tratamos de capturar ese pilar de acceso a tecnologías de información y comunicación en general. Y si ven cada uno de ellos abajo, ahí sí se ve un poco más claro esas cajitas que son los indicadores puntuales. Por ejemplo, en acceso a tecnologías de información y comunicación en las escuelas, tenemos indicadores de por cantón, qué porcentaje de las escuelas están ofreciendo clases de informática educativa, o por lo menos lo ofrecían antes del 2022, que son los últimos datos que tenemos disponibles. Qué porcentaje de escuelas tienen hoy acceso a una red educativa de banda ancha, que es distinto de solo tener internet, sino tener internet que sea de banda ancha y apropiado para la cantidad, digamos, de usuarios, estudiantes y personal que hay en el sistema. Eh, y acceso, y qué tanto es el nivel de acceso que los estudiantes tienen a el uso de computadoras en sus escuelas para uso pedagógico, ¿verdad? Porque también pasa que hay escuelas que pueden tener 10, 15 computadoras, pero ninguna la pueden acceder los estudiantes. Bueno, esos son indicadores que tratamos de depurar en una dimensión como esta. Entonces, partiendo de esta estructura factorial que les estoy mostrando por acá, por supuesto que lo que corresponde es utilizar el análisis, la técnica de análisis factorial confirmatorio, que en mi caso particular tuve la oportunidad de conocer esa técnica en su momento con el ex profesor don Johnny Madrigal, y que luego pude continuar avanzando en su estudio con la profesora Eliana Montero en mi paso por la maestría de estadística de la Universidad de Costa Rica. Y el tema con el análisis factorial es que si algunos han podido estudiar las técnicas de componentes principales o de análisis factorial exploratorio, recordarán que el objetivo principal es tratar de reducir el número de variables, de indicadores que estamos utilizando para explotar al máximo la variabilidad de los datos y lo que nos están explicando. Pero a diferencia de un análisis factorial confirmatorio, el componentes principales y el exploratorio, pues lo que hacen es tratar de aprovechar lo que los datos nos dicen, y nosotros como investigadores esperando que los datos sean los que nos hablen, cuando por el contrario lo que les presenté acá es más bien las hipótesis que nosotros estamos planteando y que con los datos vamos a tratar de comprobar para ver si se asemeja o no se asemeja a la estructura y al modelo que estamos utilizando como el factorial confirmatorio. Entonces, esos factores de orden superior que hablábamos, que eran la competitividad por un lado, los 6 pilares y las 29 dimensiones por otro, son constructos, son factores inobservables que no logramos medir de forma directa con los datos que tenemos disponibles, sino que, de nuevo, tratamos de aproximarlos a través de indicadores que en teoría deben compartir ese factor causal común. Es decir, el constructo, por ejemplo, de capital social que tenemos en el pilar de instituciones, ese constructo es el que determina o es el factor causal que genera que hayan indicadores como participación electoral en elecciones nacionales, participación electoral en elecciones municipales, participación de los ciudadanos en los actos que promueva el gobierno local para, digamos, distintas actividades que realizan a lo interno de sus territorios. Entonces, esa es la lógica del modelo que nosotros estamos planteando y que, por supuesto, calza muy bien con la técnica de análisis factorial confirmatorio. Que les decía, a diferencia del exploratorio, en el cual no especificamos absolutamente nada, ni que tengo factores, ni que tengo constructos, ni que hay un orden superior, un orden inferior, sino que simple y sencillamente tomo los datos, los meto en la función del paquete estadístico que estoy utilizando y los mismos datos me van a decir que tengo ahí, es decir, estoy explorando los datos. En el confirmatorio, por el contrario, yo lo estoy diciendo absolutamente todo. ¿Cuál es la estructura factorial que voy a tener? ¿Cómo se relacionan todas las variables? ¿Cuáles son causales unas de otras? Y por tanto, con los datos, lo único que voy a hacer es ver si estoy reproduciendo el modelo bien dada la calidad de los datos a los que tuve acceso para poder hacerlo. Entonces, el confirmatorio requiere de una sólida base empírica o conceptual, que era lo que les mencionaba al inicio. Partimos de la referencia internacional, que es el benchmark del Fondo Monetario Internacional con
con el Foro Económico Mundial, con su índice de competitividad global y por supuesto con la revisión de varios otros indicadores de competitividad que se han desarrollado tanto en Europa como en Norteamérica y en Centro y Suramérica, que son parte de las referencias que ustedes podrían encontrar en los documentos que hemos publicado al respecto. Y entonces el análisis factorial confirmatorio, al final lo que nos va a permitir saber, por decirlo en términos sencillos, es qué tanto esas variables indicadoras, que son los cuadritos que les estoy mostrando en este diagrama hipotético, esas Y1, Y2, Y3 hasta Y9, qué tanto esas variables realmente cargan y tienen relación o comparten varianza con el factor causal común, que son los circulitos grandes que están un poco más por debajo, y que tanto no. Entonces es una técnica muy, muy útil de interpretar una vez que logras obtener la estimación, muy, muy fácilmente interpretable además si trabajas con coeficientes estandarizados y demás, y que aporta mucho porque no te va a hablar solo una regresión por cada vez que corras un modelo, o sea, vas evaluando la primera regresión, la segunda regresión, la tercera, sino que evalúas el modelo de forma simultánea, todo de una forma integral a través de la estimación de todas las ecuaciones simultáneas que estés especificando en el modelo. Y que entonces, ¿cuál es uno de los parámetros más utilizados para poder evaluar la estructura factorial? Los lambda que ven en las flechitas que van del círculo a los cuadrados, que dice lambda 1,1, lambda 2,1, lambda 3,1 y así sucesivamente. Bueno, esos son los parámetros de las cargas factoriales, que no son otra cosa que coeficientes de regresión y que por supuesto entre más altos sean, más estamos hablando de que el factor está siendo causado o determinado por, perdón, la variable está siendo causada o determinada por el factor del cual proviene su estructura subyacente. En términos más concretos, acá les estoy poniendo, por ejemplo, les decía que el modelo es muy grande, entonces acá solo les traje algunos segmentos particulares para darles una idea de cómo es que hacemos la evaluación del índice de competitividad nacional. Este es el pilar, de nuevo, de acceso a tecnologías de información y comunicación con sus 5 dimensiones y con los, creo que eran 18, 20 indicadores que son las cajitas que ven un poco por debajo en este diagrama. Entonces, si se centran en los cargas factoriales, los lambda que les mostré en el grafiquito anterior, verán que tienen valores, como se trata de coeficientes estandarizados, que pueden variar entre 0 y 1 en valor absoluto. Y que entre más cercano a 1, por supuesto, estamos hablando de que muestra una mayor relación, una mayor asociación, una mayor compartición de esa varianza con el constructo del cual proviene, y entre más cercano a 0, pues a la inversa. Y si ven acá, son cargas factoriales en su mayoría altas, 0.7, 0.8, 0.9, incluso negativa sigue siendo alta en valor absoluto. Solo en la que tiene que ver con la calidad de las redes de telefonía móvil, de telefonía de teléfonos celulares, quiero decir, sin acceso a uso de Internet, perdón, tiene una carga de 0,36, que sigue sin ser tan mala. En ciencias sociales usualmente se nos enseña que cargas factoriales superiores a 0.3 podrían ser consideradas aceptables, pero ciertamente para este modelo es el factor, digamos, que se sale un poco del canasto y que nos decía tal vez no esté tan relacionado con los que estemos tratando de medir acá, pero por supuesto era parte de nuestro marco teórico y lo decidimos mantener dentro del índice. Y si ven un poco más abajo, van a ver las cargas factoriales también, pero de las cargas factoriales de cada una de las variables manifiestas, observadas, que recolectamos de las instituciones sobre el constructo. Entonces, por ejemplo, en este primer constructo que ven a la izquierda, que es el de Internet móvil, que tiene indicadores como la velocidad de descarga en redes 3G, la velocidad de subida en redes 3G, el tiempo de latencia en redes 3G y lo mismo para redes 4G. Lo que ven es la carga, es decir, que tanto esa variable que sí estoy midiendo, que sí estoy observando, realmente comparte causalidad con el constructo del cual proviene, que es el constructo de la calidad de las redes móviles de Internet, y verán pues cargas de 0.92, 0.62 y algunas igualmente altas, y en algunos casos, en algunos indicadores no fueron tan altas, muy cercanas a 0 incluso, hay un 0.1, un 0.2 en algunos casos, que de nuevo, ahí es donde el investigador se enfrenta con la realidad de una cosa era lo que mi marco teórico, perdón, mi marco de referencia, mi tabla de cuestión me decía que tenía que ser, y otra cosa es lo que la calidad y la disponibilidad de los datos disponibles me permiten comprobar como hipótesis de si esa relación existía o no existía. Nosotros en este caso tomamos la decisión de sacar varios indicadores. De hecho, acá les estoy mostrando el resultado final. Los que tenían cargas altamente cercanas a 0, por supuesto que los estuvimos eliminando del modelo. Y decidimos mantener los que aparecían más de forma repetida en el estado de la cuestión, en las referencias y la evidencia empírica, y que presentaban cargas superiores a 0.1 en la mayoría de los factores.
pero que además el análisis factorial confirmatorio, porque acá les presenté, digamos, cómo evaluamos el segmento de acceso a tecnologías de información y comunicación, pero me faltó presentarles infraestructura, educación, salud, mercados y todos los demás que tenemos dentro del índice, solo para darles una idea. Pero que además de utilizar las cargas factoriales, que es como, digamos, el coeficiente estándar para tratar de analizar qué tanto cargan, qué tanto se asocia una cosa con la otra, también hay índices de bondad de ajuste, o sea, índices para evaluar el ajuste del modelo como un todo, el modelo completo, no solo las cargas de forma individual, sino cómo interrelacionan las cargas con otros parámetros del modelo que no les mencioné, que son las varianzas, las covarianzas, los términos de error y varios otros. Bueno, el modelo como un todo de forma integral. Si me quedo solo con el pilar de acceso a tecnologías de información y comunicación, que es esta primera columna, pilar TIC, verán estos indicadores de ajuste que les voy a proceder a explicar rápidamente, que son tradicionalmente utilizados en análisis factorial. El RMSA y el SRMR son indicadores de ajuste que entre más cercanos a cero, mejor ajuste estarían diciendo que estamos comprobando. Lo que ellos dos hacen básicamente es comparar la matriz de varianzas y covarianzas observada de los datos, o sea, con los datos que tenés, calcular las covarianzas y las comparas con la matriz de varianzas y covarianzas que obtuviste luego de estimar el modelo, qué tanto se alejan, bueno, qué tanto se alejan, genera discrepancia y hace que estos indicadores de ajuste sean cada vez más grandes. Y hay una regla de dedo usualmente, que es que si están cercanos o menores, perdón, a 0,05, pues podría considerarse aceptable. Si ven el RMSA, fue de 0,11 para el pilar TIC y de 0,07 para el modelo completo, ya cuando evalúo todos los pilares y todas las dimensiones simultáneamente, que nos pareció un buen ajuste no solo por la complejidad del modelo, sino porque en el intervalo de confianza de la estimación de este indicador de ajuste, pues se acercó mucho al 0,05 también y dado la complejidad del modelo, pues nos parecía bastante alto. Otros como el CFI y el TLI son indicadores que más bien lo que buscan es comparar qué tanta variabilidad ya estaba explicada por el modelo nulo, el concepto básico de modelo nulo, ¿verdad? De tener solo las varianzas exógenas de tus factores jugando y todavía no tenés relaciones de regresión, por ejemplo, entre distintos factores o variables. ¿Qué tanto mejora la variabilidad de tu modelo con respecto al modelo nulo, que es un modelo básico? Y entre más cercano a uno estén estos dos, el CFI y el TLI, también mejor es la bondad de ajuste del modelo, que en este caso, de nuevo, para el pilar particular que les mostré, está muy cercano al umbral de 0,9, que también a veces es el utilizado como el de regla de dedo, pero las reglas de dedo no están escritas en piedra, y en el modelo completo sí superan un poco más ese umbral. Entonces, en general, presentándoles estos, utilizamos varios otros indicadores de ajuste, y la mayoría, de hecho, con el enfoque de estimación bayesiana. Nos presentaban, nos decían que el modelo parecía que estaba relativamente bien, especialmente considerando la complejidad de un modelo como este, que tiene 3 órdenes jerárquicos de constructos y varias variables manifiestas midiendo simultáneamente el modelo. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos para evaluar el modelo. Una vez que terminamos eso, Ale, cualquier cosa vos me decís si me queda tiempo o no me queda. Una vez que hacemos la evaluación del modelo, por supuesto, ya lo que corresponde es, si estamos satisfechos con el mismo, es ahora sí calcular el índice, que con esto voy a cerrar muy rápidamente, que el índice se calcula muy sencillo. Por ejemplo, todas las variables tienen su escala ordinal de medición. Tenemos costo de tarifas eléctricas en colones, tenemos exportaciones de bienes en dólares, tenemos porcentajes de participación en elecciones, ya eso es un porcentaje, tenemos razones, ¿verdad? Que son muchas escalas diferentes que para poder calcular el índice ocupas introducirlas todos en una escala que sea comparable unas con las otras para finalmente generar el índice. Y esto se hace con la fórmula sencilla que les estoy mostrando acá, que no es otra cosa que una transformación lineal que va a tomar tu variable, va a analizar que el rango en el que varía esa variable desde su valor mínimo propio hasta su valor máximo propio y lo va a transformar en una escala de 0 a 1. Es una transformación lineal bastante sencilla, pero que te permite entonces tomar en cuenta la variabilidad de la propia variable y finalmente generar un indicador que va a variar entre 0 y 1 para todos los indicadores. Y teniendo entonces los 132 indicadores en esa escala, finalmente lo que hacemos es ponderarlos de acuerdo con el peso que cada uno tenga en el modelo del índice. Y acá solo me voy a tener para explicarles que de entrada, lo que usualmente se sugiere es
o tener mucha evidencia y mucha fuerza para poder decir que, por ejemplo, la salud pesa más que la infraestructura o que la educación es más importante que las instituciones, o ser un poco imparciales en ese sentido y asignarles el mismo peso, que ven qué es lo que sucede arriba. Cada uno de los 6 pilares tiene un peso de 16,6%, y con esto lo que estamos diciendo es cada uno juega igual, cada uno pesa igual dentro del modelo de competitividad, pero a partir de ahí, dependiendo del número de dimensiones y dependiendo del número de indicadores, pues algunos indicadores tendrán más peso que otros, pero el pilar como un todo, cada uno de los 6 pilares tienen el mismo peso. Y pues con base en eso ya puedes generar el índice general, que el índice no es otra cosa que una escala que varía entre 0 y 70 puntos. Y acá lo que les estoy mostrando es el ranking del último índice que publicamos. Por ejemplo, el Cantón de Belén fue el primer lugar con 69,5 puntos, Montes de Oca de segundo con 69,1 y Heredia tercero con 68,7 puntos. Y tenemos, por supuesto, el ranking de los 82 cantones del país, y que te permite, a partir ya ahora sí de tener los resultados, por supuesto, ya presentar los productos derivados del índice, los análisis de las relaciones, dónde estamos mejor en infraestructura, dónde estamos mejor en conectividad, dónde estamos mejor en educación. Y eso, por supuesto, fue lo que presentamos en diciembre pasado con el índice de competitividad. Y ya para terminar, les comento que si quisieran acceder a la información, tanto a los informes que hemos elaborado como a los datos en sí mismos, si quieren acceder a los datos tanto en su formato crudo como en el formato ya transformado para el índice, los pueden acceder accediendo a esta página, y en la cual también tenemos mucha otra información que hemos preparado para analizar la información de competitividad de los cantones, que fue muy utilizada, por cierto, ahorita que recién pasamos las elecciones nacionales, y que está a disposición de todos ustedes, especialmente investigadores, estudiantes de la Escuela de Estadística que pudieran querer hacer información geoespacial de los territorios de Costa Rica con base en la medición de competitividad que hacemos desde el Consejo de Promoción de la Competitividad. Eso sería de mi parte. Muchas gracias. Súper, Andrés. Muchísimas gracias. Súper claro, muy interesante. Yo tengo varias preguntas, pero no sé si alguien antes tiene algún comentario, alguna pregunta. Yo veo que en el chat alguien dice, Diana, sería interesante trabajar esta validación mediante ecuaciones estructurales también, pero sería otro estudio. Sí, no, te la contesto rápido. Más bien, el factorial confirmatorio es un precursor o se usa para estimar ecuaciones estructurales, pero las ecuaciones estructurales es en la que hacer relaciones entre factores, es decir, donde ya voy a decir, por ejemplo, que ya medí la competitividad y cómo afecta la competitividad a otro factor. Ya eso es hacer relaciones de mi concepto de competitividad con algún otro, por ejemplo, con bienestar social, con pobreza o con algún otro que se les ocurra. Entonces, ya eso no sería para validar la medición de la competitividad, porque para eso es el modelo de medición del factorial confirmatorio, sino para analizar relaciones, incluso de causalidad, de la competitividad con otros factores. Y que es, por cierto, lo que estoy dando en este momento en el curso de ecuaciones estructurales del posgrado. Exacto. Hay una pregunta de Rebeca. Rebeca. Hola, ¿qué tal? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por la exposición. Yo simplemente acabas de responder a algo que era parte de la observación que yo quería hacer del trabajo. Por ejemplo, o sea, precisamente lo que pasa es que me quedo con la observación que hacías de que la teoría que utilizan para plantear el modelo elimina, digamos, o no le da una importancia a una dimensión que tenga que ver con bienestar social, precisamente con la pobreza, para explicar la competitividad cantonal. ¿Hay alguna evidencia, digamos, particularmente para Costa Rica, que la pobreza sí está vinculada con diferentes aspectos y variables e indicadores que vos incluso utilizás en los otros, para aproximarte a las otras dimensiones del modelo, varias de ellas las que mencionabas? Por ejemplo, la pobreza, el nivel de pobreza es un buen predictor de abstencionismo en Costa Rica en este momento, digamos. No lo digo que sea siempre, pero sí lo ha sido en diferentes, por lo menos para las últimas 2 elecciones antes de la... Se fue, ¿verdad? Creo que la perdimos. Es que está muy lejos. Se cortó. Ahí estás. Sí. Se cortó, ¿verdad? Sí, ¿En qué quedé? en que estabas hablando de que al menos para las elecciones pasadas hay una relación ahí entre pobreza y intención de ok, voto, ok, o exacto.
Gracias, Otto en sí. exacto. Entonces, bueno, yo creo simplemente para cerrar, porque tengo mala señal aparentemente, lo único que quería como preguntarte, a ver qué consideras, es si sería interesante, digamos, también que ustedes desafíen un poco el marco teórico que están utilizando para analizar la competitividad y precisamente revisen si una dimensión que estructure algún indicador de pobreza más complejo, que no solamente sea pobreza por ingresos, puede ayudarles a describir la competitividad a nivel territorial en el país. Simplemente esa sería mi observación. El trabajo está muy lindo y sobre todo felicitaciones por la gestión de los datos, que me imagino que eso tuvo que haber sido una parte, bueno, por lo menos un poquito desgastante también. Es complicado porque son muchísimos indicadores. Gracias. Gracias, Rebe. No, lo ves año con año. De hecho, hoy precisamente estuvimos mandando los oficios para calcular el próximo índice de competitividad que publicaremos a final del año. No, vamos a ver, lo que decimos, quedándonos en pobreza, el ejemplo que me pones de pobreza, es que de entrada lo que hay que pensar es la relación de causalidad. Y entonces, ¿qué viene antes? ¿Que la pobreza determina la competitividad o la competitividad determina la pobreza? Lo que la literatura de momento tiene evidencia empírica que soporta es que los territorios que hoy tienen más niveles de pobreza es por el resultado de otros factores que hicieron que hoy esos niveles de pobreza sean más altos. Y uno de esos factores es la competitividad. Entonces, de momento la relación causal no es que porque hay más pobreza va a haber menos competitividad, sino que porque la competitividad del territorio es baja en distintos factores, porque no hay acceso a empleos, porque la educación es más baja, porque la calidad de las instituciones es más baja, los niveles de pobreza van a aumentar en esos territorios. Entonces, es combinado con la pregunta 1, digamos, sí, perfectamente se podría hacer un modelo de ecuaciones estructurales, ya no para validar el concepto de competitividad en sí mismo, sino para ver si efectivamente las diferencias en competitividad de los cantones de Costa Rica están asociados o no con las diferencias en pobreza que hay en los distintos cantones, partiendo de nuevo de la lógica causal de que primero viene la competitividad y después viene la pobreza. Pues, no sé si alguien más tiene alguna duda. Ok, yo iba a preguntar, pero también era una pregunta que quería amarrar con para Ángela también, pero no sé si está por ahí, así todavía está. Es que yo, o sea, estoy pensando en la complejidad y al menos Ángela dijo que no es tan complejo y que eso se puede, o sea, que ustedes lo replican. Y al menos en el caso de Andrés ya llevan, yo creo que los dos llevan ya unos 3, 4 años mínimo de estar funcionando. Bueno, el de Costa Rica 2021, ¿verdad, Andrés? Sí, vamos por el Ok. cuarto este año. Pero entonces, por ejemplo, en el caso del escenario tico, o sea, la cantidad de indicadores y cantidad de fuentes es gigante. Entonces, yo pienso en qué tan sostenible es esto, porque cuando uno piensa en, o sea, la cantidad de fuentes y la calidad, o sea, la evaluación de la calidad de los registros que uno tiene que hacer para cada una de estas fuentes es monstruosa, por un lado. Entonces, yo, o sea, me pongo a pensar si les ha pasado ya en que un año tienen y en el otro no, o que en un año el registro viene completo y el otro no. O sea, en toda la evaluación de calidad que tienen que tener para estos Sí. 17,000 registros. Y voy mientras, porque va por ahí, pero la misma pregunta va para Ángelo, entonces ahí luego cada uno me contesta, porque en el caso de Ángelo la diferencia es que igual tienen varias fuentes y tiene cada año que estar corriendo modelos diferentes, o ustedes asumen que el modelo es exactamente igual, o sea, si han hecho cambios de decir, ok, este modelo se mantiene, voy a seguir utilizándolo y nada más tengo una entrada de datos nueva, o cada cuánto están ustedes actualizando. Eso, o sea, la pregunta para ambos es qué tan sostenible en el tiempo es, porque por la complejidad que tienen en las fuentes. Entonces, no sé, el que quiera comenzar. Bueno, si querés, te cuento que efectivamente, cuando empezamos el desarrollo del índice, creímos, primero, teníamos el sesgo de que no había tanta información a nivel cantonal en el país y lo que nos dimos cuenta es que sí hay y es abundante. Entonces, los 132 indicadores que tenemos hoy son la crema innata de los poco más de 200 a los que logramos acceder y que evaluamos. Muchos no cumplían requisitos de marco teórico, muchos no tenían la calidad suficiente en cuanto a datos, algunos tenían muchos valores perdidos, por ejemplo, y en varios, no en pocos casos, sucedía, por supuesto, que la actualización no era tan frecuente. Entonces, los que tenemos hoy son bastante estables, pero, como decías vos, dependen también de, por ponerlo en bonito, del buen humor de la institución que lo quiera entregar.
Pues nos pasa con el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, que los datos de pruebas estandarizadas, que antes teníamos las pruebas de bachillerato, después pasaron a Faro y ahora ya no sé ni el nombre que tienen, pero ahí siguen cambiando, no los están entregando. Entonces esa es una dimensión que se nos ha quedado rezagada en el tiempo porque el MEP no nos entrega la información que sí existe, que sí está, que posiblemente sea muy robusta, pero que no tenemos acceso a esa misma. Y sí tenemos dentro del índice algunos indicadores que por definición no se actualizan anualmente. Nosotros lo publicamos anualmente y más del 80% de los indicadores se actualizan cada año, pero hay algunos que no. Por ejemplo, la Contraloría General de la República, cuando obtiene indicadores de las municipalidades, es a través de una encuesta que llaman el Índice de Gestión de Servicios Municipalidades, que la Contraloría hace cada 2 años. Entonces, tenemos que esperar cada 2 años para hacer una actualización, o los datos del registro de variables económicas del Banco Central. El Banco Central los actualiza cada 3, 4 años. Bueno, es información importante y esa es el máximo nivel de actualización que se puede tener. Entonces también hay algunos indicadores que tienen esa particularidad, pero efectivamente el reto de conseguir los datos, de evaluar la calidad es muy importante y nosotros estamos constantemente en eso. De hecho, en tanto en la primera como en la segunda como en la tercera edición, el número de indicadores y cuáles indicadores están ha variado. En algunos casos ha variado y especialmente debido a revisiones de calidad que constantemente estamos haciendo para ver qué deberíamos mantener y qué no. Buenísimo, gracias. ¿Y Ángelo? Sí, sobre el lado de vulnerabilidad, bueno, la mayoría de las variables ahorita vienen de la propia encuesta Now, del modelo que les mostraba. Entonces ahí esas están, digamos que aseguradas porque son de la propia encuesta. Otras vienen de la encuesta ENDES, que es nuestra DHS, Demographic Health Survey, que también la levanta el INE. Entonces por ahí y en la RENAMU también. Por ahí se evita los problemas de estar pidiendo datos y que no estén disponibles. Pero sí, por ejemplo, información de registros administrativos, muchas veces hay que pedir acceso. El INE siempre es el que hostea el acceso, digamos, contra las otras instituciones, pero sí se corre el riesgo de no poder acceder en algún momento si es que hay alguna institución que no dejó de recolectar el dato, no quiere compartir el dato o el dato desapareció, digamos, no tiene la calidad necesaria, tiene muchos missings, etcétera, ¿no? Y ante esto, todavía no se ha hecho una actualización de esta línea de vulnerabilidad calculada durante la pandemia. Han pasado pocos años todavía, pero sí va a tener que hacerse próximamente. Y algunas cosas que pensamos mejorar sobre esto es no solamente mejorar el modelo y las técnicas, porque esto fue una técnica bastante simple, regresión lineal con una regularización, lazo, etcétera, para que, digamos, situación de emergencia, ahora tenemos un poco más de tiempo para pensar en cómo mejorarlo. Y hay modelos que pueden ser más robustos ante esto, sino en obtener información que sabemos que va a ser sostenible. Por ejemplo, información satelital, ¿no? Sabemos que el satélite pasa cada 12, 15 días, dependiendo de qué satélite, y esa información va a estar. O información que podemos tener de las antenas telefónicas, ¿no? Entonces, esa información que es bastante rica y es novedosa, además de utilizar, podemos pensar que no va a ser difícil de seguir obteniéndola. Y si esta tiene un buen poder predictivo, nos va a permitir poder dejar de depender de otras variables al tener variables que las reemplazan, digamos, ¿no? Al modelo elegir otras variables que tal vez estén capturando alguna parte de la heterogeneidad de la vulnerabilidad en vez de otra. Pero sí, igual el tema del data stewardship y compartir y la responsabilidad sobre los datos está ahí, ¿no? Sí, sí, yo lo pensaba justamente por esto, porque, claro, planteamos un modelo en cualquiera de ambos casos, pero no necesariamente en 3 años o en 5 las variables predictoras son las mismas, por así decirlo, ¿verdad? O sea, no necesariamente lo que yo estoy midiendo va a verse reflejado con base en estas variables que yo definí. Entonces la pregunta era esa, ¿no? Como yo entiendo que ambos son, de hecho ambos son como, tienen relativamente la misma edad, digamos, pero esa periodicidad con la que se tiene que revisar los indicadores en sí y el impacto que tiene, digamos, en hacer las modificaciones. Sí, que por cierto, si me permitís, en nuestro caso hemos estado muy abiertos tanto a instituciones del sector académico como ciudadanos en general que se nos acercan y nos dicen, mira, ¿por qué esto no lo están midiendo? ¿Por qué esto no está acá? A revisar y mejorar, porque si hay algo que tenemos claro que nuestro índice tiene son dimensiones perdidas. Es decir, hay cosas que deberíamos estar midiendo que no tenemos porque no existen los datos en Costa Rica. Por ejemplo, el marco teórico del Foro Económico Mundial tiene una dimensión sobre innovación.
Nosotros no tenemos nada de innovación y es súper importante para explicar competitividad en el país. ¿Y por qué no tenemos? Porque no hay indicadores adecuados a nivel cantonal que alguna institución pública, por ejemplo, esté recolectando sistemáticamente y que pueda abastecer un índice como este. Entonces, hay muchas dimensiones que sabemos que hoy no estamos capturando, por ejemplo, de sistema bancario, eficiencia del sistema bancario es otra que no hay información, digamos, tan robusta a nivel cantonal, que sabemos que no tenemos y que sí, tenemos que seguir siempre, continuamente, las instituciones que trabajamos en esto, en la búsqueda de cómo mejorar los indicadores en el tiempo. Exacto, buenísimo. Bueno, yo creo que no hay más dudas. El contacto lo pueden tener o se los podemos compartir. La presentación igual la vamos a subir. Y nada, no agradecerles a ustedes dos. Es todo un lujo tenerlos por aquí. Y bueno, ahí cualquier cosa, como dije, podemos hacer el contacto si alguien más tiene alguna duda o si quiere accesar a los informes, etcétera. Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias y hasta luego a todos. Buena tarde. Gracias.